Saludos, seguidores del Tu Vaso Digital. Nuevamente estamos en el podcast Gente de mi Pueblo. Cada semana trayendo diferentes personajes que han hecho un trabajo loable, un trabajo que resalta y digno de presentarlos en este segmento. En esta ocasión vamos a conversar con un invitado de lujo. Se trata de Yuri Buais, nombre completo, Yuri Emilio Buais Valera. Nació en Mérida el 22 de mayo de 1961, es abogado, defensor de los derechos humanos y un hombre con una larga trayectoria. Un placer tenerte acá. Placer mío. Gente de mi Pueblo. Gracias, gracias. Muy amable y encantado de estar con ustedes, con la familia del Tu Vaso Digital. A su orden, esto me hace demasiado honor a mí. Te traímos para conocerte, para hablar de ti. Naciste en Mérida, pero tienes muchos años acá en San Juan de los Morros. ¿Cómo fue ese proceso evolutivo? Nazco en Mérida porque mi padre y mi madre eran estudiantes. Ambos fueron licenciados en Humanidades y Letras, mi papá además abogado. Y en ese ir y venir se queda en Mérida después de graduarse. Pero mi padre es perseguido político cuando la era de Betancourt. ¿Tu padre era cabeza caliente? Mi padre era comunista de convicción, comunista de militancia, además, y digamos un buen comunista en el sentido de que creía por ideología y creía por práctica, por acción. Y que va un personaje reconocido en San Juan de los Morros, José Chajín Buais. Sí, mi papá se va a Valencia perseguido. De Valencia tenía yo año y medio de edad, aproximadamente 2 años. Me vengo a San Juan de los Morros con mi madre sola porque mi papá cae preso en el Porteñazo, cae detenido. Y todos deben recordar la historia del Porteñazo. 1962, ¿verdad? 1962, exactamente. Mi madre se viene con los hijos que habíamos nacido en Mérida. Éramos 3 y uno que había nacido en Valencia, que era el cuarto. Se viene a San Juan de los Morros, donde estaba su familia materna, y después mi padre, cuando sale en libertad, viene a San Juan de los Morros a ejercer la profesión de abogado. Ahora, si se vienen en el Porteñazo o en ese contexto histórico, estamos hablando del 62, y tú tendrías entonces en ese entonces un año. Un año y un poquito, año y medio. Es decir, yo me siento sanjuanero, me siento guariqueño. ¿Y ese apellido, Buais, de dónde viene? Buais viene de Francia, de la historia de dominación de los franceses al Líbano. Y hay un pueblo que se escribe al final con S, que se llama Buis o Buais en Francia. Ellos toman el nombre de ese pueblo. Yo, haciendo historia, me he convencido de que no hay nada casual. Buais significaba hombre de leña, hombre de trabajo de la madera, hombre de leña. Ellos toman el nombre y llegan con ese nombre al Líbano. De allí viene el nombre. El segundo apellido, Gracia, de mi papá, realmente no es Gracia, sino que es Nemet. Gracia le ponen porque mi abuelita entra por La Guaira y no sabía mayores palabras, y cuando le preguntan el apellido decía Gracia, porque le habían enseñado a dar las gracias. Y de allí viene el apellido Gracia. El Valera viene de Trujillo y San Casimiro, el Valera por mi madre, y bueno, por supuesto, productores, agrícolas, cafetaleros, etcétera, etcétera. A veces las secretarias o los secretarios en los registros cometen muchos errores, quizás de repente por desconocimiento. Fíjate el caso que tú estás planteando. También tengo el caso de un cuñado que él es del Valle, pero junto. Entonces, cuando le van a hacer una factura, le preguntan, nombre del Valle. Ajá. Y entonces él, para aclarar, dice, del Valle Pegado. Y cuando ve la factura decía, Huense del Valle Pegado. Del Valle Pegado. Ajá. Está muy bien. Yo tenía un profesor de Derecho Civil en primer año en la Universidad de Carabobo que tenía una anécdota extraordinaria, porque alguien debe haberlo conocido. Su nombre era Orlando Gravina Alvarado. Y Gravina, y a él le pusieron Orlando Guavina Alvarado. ¿Qué cambio, o sea, no? Se convirtió de ser humano en pez, ¿no? O sea, y él esa anécdota, cuando hablábamos del registro civil, siempre la contaba. Claro, por eso es que tú ves muchos nombres, e incluso seres humanos que son hermanos, y por ejemplo, el apellido Arbeláez, entonces tú lo ves con V, lo ves con B,
producto de esos errores de secretarias. Eso es correcto, eso es correcto. Tenemos entendido que eres abogado. Sí. ¿Ejerces el derecho? Soy abogado, ejerzo el derecho, soy criminólogo, especialista en derecho de familia y niñez y con un diplomado con grado de suficiencia en Costa Rica en derechos humanos. Pero esos son títulos advenidos en la vida. El título de ser humano es el más loable y es el mejor que puede tener cualquier persona. Es decir, que esos títulos no te enferman. No, yo creo que yo me gradué en este pueblo, en San Juan de los Morros. Yo me gradué de militante social, de militante político, de militante cultural en San Juan de los Morros. Y la formación inicial, no solo familiar, sino social y de lucha revolucionaria, de lucha consecuente con las mejores causas de los pueblos, no la aprende uno en la universidad. Uno luego puede utilizar la profesión para continuar esos procesos de lucha. Es interesante lo que está planteando, porque hay personas que con un título, con un cargo o con 4 luchas se enferman. Claro, lo que pasa es que vivimos en una sociedad en donde la división en clases sociales permite enfermarse de manera muy rápida, ¿no? Y nosotros aún en nuestro país no hemos superado la mentalidad porque no hemos hecho una revolución cultural e ideológica que permita entender que somos seres humanos pasajeros en la vida por un lado y por otro lado, como pasajeros en este autobús, no podemos pasar por debajo de la mesa. Eso significa que somos seres humanos para poder entregar a la humanidad, no para entregarnos a nosotros. ¿Qué te dice esta frase que te voy a decir a continuación? Cantos de amor para un mundo en guerra. Ese es un proyecto. ¿La reconoces? Sí. Claro que sí. Ese es un proyecto de intento poético que tengo hace muchos años y que incluso he enviado a distintas editoriales, pero nunca me han publicado, justamente por la fusión debe ser de las dos cosas. Cantos de amor, el amor junto a la guerra, sí, para un mundo en guerra. Y se divide en tres secciones, ¿no? En la sección del amor, la sección de la guerra y la sección de la paz. Compuesto por 40 poemas de mi creación, pero que no he logrado publicar hasta la fecha. Ahora, fíjate, tú eres abogado, trabajas en el campo de derechos humanos, ¿eres profesor universitario también? Sí, soy profesor de la Universidad Rómulo Gallegos, he sido profesor en Derecho Constitucional, Doctrina Política Bolivariana, Introducción al Derecho, Derecho Penal y titular en el área de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNED del Derecho de Familia y Niñez. Adicionalmente doy clases en algunas otras universidades nacionales y fuera del país. ¿Y cómo hace con el tiempo? Bueno, porque gracias a la tecnología, con el internet puedo dar clases en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, en Ecuador, pero también cuando es necesario presenciales viajo. Con el tiempo yo casi no duermo. Ajá. Yo creo que el tema está aquí en no dormir. Comer poco. Ajá. Comer poco para no perder mucho tiempo comiendo y dormir poco para ganar más tiempo en la vida. ¿Y eso no es contraproducente para la salud? Sí, puede ser. Sí puede ser, pero es ganancia. Ahora, y en ese poco tiempo que tienes disponible, también escribes entonces poesía. Escribo poesía. Sí, bueno, mi poesía no es la poesía, digamos, tradicional, costumbrista, pero es poesía. Yo creo que es un intento de poesía. La poesía a veces pudiera estar reñida con las diversas actividades, con el compromiso y sobre todo en el caso tuyo, que tienes una profesión muy práctica como es el derecho. Entonces, sobre todo en el campo de la defensa, de las acusaciones, de casos, y entonces la poesía es como un poquito más sublime, menos pragmática que el derecho. Es una creencia, ¿me permite? Sí. Errada. Es una creencia errada. Hay un autor, Ángel Osorio, que tiene un texto maravilloso. Yo se lo recomiendo no solo a los estudiantes de Derecho, se lo recomiendo también a los estudiantes de Comunicación Social. Se llama El alma de la toga. Y en El alma de la toga, entre otras cosas, el maestro Ángel Osorio, que era un abogado español, yo digo es siempre presente cuando las personas trascienden, como el caso de Ángel Osorio. Y él plantea justamente que el abogado no puede dejar de ser poeta,
tiene que ser poeta y tiene que ser escritor. ¿Con qué pasión del alma puedes tú defender a una persona? ¿Puedes tú arribar a una audiencia en un juicio, además del derecho, de la norma jurídica? ¿Cómo puedes relatar los hechos de manera correcta, de manera que puedan generar importancia en quien está juzgando, que puedan generar interés en quien está juzgando, si no eres escritor, si no eres poeta? Entonces, una de las recomendaciones de él es que el abogado sea, digamos, un culto de la poesía, un culto de la literatura, no solo del derecho. Y la combinación, y esto lo digo yo, entre uno y otro, nos puede dar a nosotros la posibilidad de lograr que una persona obtenga o no la libertad, siendo inocente. Una combinación de ciencia y arte, entonces. Y cultura, ciencia y cultura. Las ciencias del derecho, de todas maneras, son bastante erradas. Cuando tú te enfrentas a la ley y sabes que la ley es injusta, tienes que apelar al humanismo. Entre ellos, dentro del humanismo, yo ubico la poesía. Tienes que apelar al humanismo para que pueda vencer la falta de justicia de la ley. Es interesante lo que está diciendo. La ley es injusta, es decir, que la justicia puede ser injusta. La justicia no solo es injusta gracias a la ley, la justicia también es injusta gracias a los hombres y a las mujeres que la administran. En la ley pueden haber normas muy injustas, ciertamente, pero nosotros tenemos, en el caso del derecho venezolano, nosotros tenemos la posibilidad incluso de distanciarnos hasta de las regulaciones legales a través de la aplicación de los principios, valores, preceptos y normas constitucionales. Y nos permiten ejercer un control de la propia Constitución, siendo jueces. Práctica que lamentablemente es muy poco conocida en los juzgadores, en los administradores de justicia. Y los justiciables, es decir, los que pedimos justicia, nos sentimos frustrados, aferrados a la decepción, porque creemos que el problema está en la estructura judicial. Y el problema está a veces en la norma, pero la gran mayoría de las veces, más que en la norma, en quienes la administran, lamentablemente. Desde el punto de vista humano, esposa, hijos, nietos, queremos conocer también. Felizmente casado. ¿Cuántos años? 42. 42 años, voy ya, digamos, a arribar a los 50 dentro de poco. Boda de oro. Boda de oro, claro, sí. 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Todos son abogados, además, pero hay también un diseñador gráfico. Abogados que se desempeñan en esta misma función vinculada a los derechos fundamentales del ser humano, a los derechos humanos, en una visión distinta de los derechos humanos, una visión integral de los derechos humanos, en donde la supervivencia, el desarrollo, la participación social y humana y la protección, digamos, son los guías. Tengo 3 nietos, estoy radicado en San Juan de los Morros, sin embargo he andado por la vida en los lugares donde me ponga. Estamos vinculados también al mundo de la comunicación social, has trabajado en periódicos, conoces un poco el devenir histórico del periodismo guariqueño. Sí. Aquí hay toda una historia, si se me permite y el tiempo alcanza. Sí, alcanza. Aquí hay toda una historia de anécdotas, pero también historias personales que vinculan a otras personas, no solo a mí, y principalmente vinculan a mi padre. En el año 74, mi padre funda un diario, el primer diario del estado Guárico, que después se expande a ser diario de Apure también, Guárico, Apure y los valles de Aragua, los valles Villa de Curacagua y el sur de Aragua. Nace ese periódico y yo me animo. ¿El nombre de ese periódico? La Razón al Día. Okay. La Razón al Día. Nace ese periódico y yo me voy a permitir contar aquí algo que, sí, digamos, tiene una vinculación política. La Razón al Día fue un periódico aguerrido, crítico, dirigido por mi padre. Un periódico que además, un diario que además se atrevió a hacer diario en unas condiciones económicas muy difíciles. Lo imprimíamos en Maracay, en el Imparcial. Lo imprimíamos el primer año y medio, yo llevaba todos los negativos, allá los convertía en positivos en plancha y después yo me traía en un autobús, me traía 2 grandes lotes, 1.500 periódicos, 700 todos los días durante año y medio. Luego mi padre compra una maquinaria,
Y aquí se comienza, aquí se hacía todo el proceso de montaje, diagramación, montaje. Yo aprendí allí diagramación y montaje. Y después me dejaba Argenis Ranoares, JJ Montenegro, Pedro Díaz Gil, Víctor Pérez Pérez, Miguel Rojas Grafe. Todos estos personajes, hay dos que son muy pocos conocidos, que venían de Oriente. Pedro Marín, que no sé el destino de Pedro Marín, y había otra persona que también venía de Oriente. Me dejaba, mira, hay una denuncia allí de que unas cloacas se reventaron, redacta eso tú, Yuri, y yo te lo reviso. Entonces yo redactaba, y entonces ellos empezaban a echarme cuchillo, y esto no sirve, hazlo de esta manera, y aprendí un periodismo pragmático. Cuando el periódico es atacado, es demandado, es allanado, es destrozado, y apresado 5 de los periodistas y perseguido mi padre. Es allí donde cayó Argenis Ranoares. El gobierno de Acción Democrática, sí, es donde cae Argenis Ranoares. Había una polémica columna que empezó a salir en la página 2 y después salía en la portada. Se llamaba Política de Altura y era escrita por un seudónimo, Camilo Candela. O salía 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Los lunes escribía Camilo Candela y los jueves escribía el hijo de Camilo Candela. El hijo de Camilo Candela y Camilo Candela eran, digamos, la venta del periódico, porque lograba desentrañar todas las grandes contradicciones sociales, las desigualdades, los abusos de la politiquería, denuncia, de Acción Democrática y COPEI, denuncia. Entre ellos denuncia la corrupción en el Consejo Municipal, en el viejo Consejo Municipal, que ahora son alcaldías. Y ellos son los que arman toda la cuestión, digamos, política y policial para allanar el periódico. En ese trance están las elecciones de AD, COPEI, gana COPEI, y le venden, el que era socio de mi padre, vende el nombre del periódico a COPEI, para quebrar el periódico, cuando salen en libertad los periodistas, para quebrar el periódico. Le vende a COPEI y comienza a salir La Razón al Día, semanario, no diario, y comienza a confundir a la gente. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ya La Razón al Día no es La Razón. Y mi padre saca La Razón. Volvemos, recuperamos la maquinaria, que valga decir, las destrozó, con mandarrias las destrozó todas, recuperamos la maquinaria y logramos salir como La Razón hasta el año 79, principios del 80. Allí muere el periódico por razones económicas, un ahogo económico, más o menos lo que le está pasando al país ahora. La Cámara de Comercio, por orden de Fede Cámaras, ordena que ningún comerciante le dé pauta publicitaria a ese periódico, y efectivamente el periódico muere porque no podía mantenerse. Hagamos una retrospectiva. ¿Cómo ves entonces el periódico de aquel entonces o el periodismo de aquel entonces con el de hoy? Definitivamente hay un avance, hay un progreso en el periodismo. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas técnicas, hay mucha pobreza redaccional. Eso sí, yo debo decirlo. Yo no soy quien para calificar, yo no soy periodista, pude serlo y nunca me colegiaron porque era menor de edad. No me podían colegiar porque todo lo que yo escribí durante 5 años, incluyendo las noticias, fue cuando era menor de edad. Y los menores de edad no tenían derecho. Ahora tienen derecho, pero no tenían derecho. Pero yo creo que hay pobreza redaccional. Nos conseguimos con evidentes cacofonías, con malas redacciones, mala gramática, pero hay un avance importante, una nueva legión de comunicadores sociales que está, digamos, marcando la pauta y la orientación de un periodismo ágil, moderno, de un periodismo que no solo se queda en redes sociales, sino que un periodismo que también está haciendo periodismo de calle, digamos, un periodismo también de denuncia, para acompañar también todo un proceso al país, acompañar todo un proceso social a este país que quiere y está viviendo procesos importantes de transformación social y política. Nos faltan las transformaciones económicas y de eso ojalá tuviéramos chance de hablar, de la necesidad de que el país que ha cambiado en lo político, en lo normativo, en lo jurídico, no ha sufrido las verdaderas transformaciones económicas hacia el socialismo. Es decir, esas transformaciones económicas son las que se requieren para de verdad transitar hacia el socialismo. Y fundamentalmente esas transformaciones tienen que ver, a mi manera de ver, con la disminución de las grandes desigualdades en la acumulación de capital por una minoría, expoliando o explotando y sacrificando
el progreso social y la felicidad de la gran mayoría. El día que nosotros logremos cruzar la puerta hacia esa transformación económica, aunado a las transformaciones que ya se han dado en este país y a las transformaciones culturales e ideológicas de la población en general, podremos empezar a hablar de un verdadero socialismo. Hablemos del campo de los derechos humanos, donde tú te desenvuelves. ¿Cómo ves la situación en ese aspecto en Venezuela? Fíjate, aunque algunos podrán decir todo lo contrario, yo no tengo una militancia política, yo soy un militante social. Yo sí creo que hay avances en materia de derechos humanos en el país. La visión que tiene el país del respeto a la dignidad de las personas es importante, incluso del respeto a la dignidad de quien está procesado por un delito, cosa que muchos condenaban diciendo, bueno, pero ¿por qué va a tener derechos si él mató? No solo la Constitución, sino el marco institucional y jurídico del país en general ha cambiado esa mentalidad. Significa que cuando se vulnera el derecho de otro, no se pierde el derecho personal. No se pierden los derechos humanos. Vulnerar el derecho de otro entra en el campo del derecho penal. Cuando tú matas, cuando tú robas, cuando tú hurtas, cuando tú agredes, cuando tú lesionas, está en el campo del derecho penal. Pero todos los derechos deben estar subestimados a los derechos humanos, al derecho fundamental, que entre estos es el debido proceso. Yo creo que si avances nos faltan a nosotros en materia de derechos humanos, es la concepción de los derechos de desarrollo, de los derechos de supervivencia, entre los cuales entra, por supuesto, el derecho a vivienda digna, el derecho a un salario justo, el derecho, por supuesto, que está relacionado con los mayores avances económicos de los cuales estábamos hablando ahora, el derecho a que tú puedas tener acceso a servicios de saneamiento ambiental, en el caso de los grandes barrios del país, digamos, de higiene y saneamiento ambiental. El avance en los derechos de desarrollo es, yo creo que la nota de deuda que nos están pasando, que todavía le hace falta a este país. Porque en materia de derechos de supervivencia, digamos, el país ha avanzado mucho, y en materia de derechos de protección especial de digamos, las poblaciones más vulneradas, niños, mujeres, minorías étnicas, se sienten protegidas no solo por un marco jurídico, sino también por un marco institucional. Ya en la parte final de nuestro programa, queremos conocer tu reflexión, la orientación, el mensaje para nuestros seguidores y sobre todo para la juventud. Yo creo que hay un compromiso de toda la sociedad en que los esfuerzos que en este momento difícil que está pasando el país deben redoblarse. Yo digo este momento difícil porque somos la mirada del mundo para arrebatarnos nuestras riquezas minerales y nuestras riquezas naturales en general, y yo creo que la juventud tiene que cumplir un papel de vanguardia junto a los otros sectores de la sociedad, los trabajadores, los campesinos, los sectores estudiantiles. La juventud está obligada a cumplir un papel de vanguardia en comprender el proceso que se está viviendo y que las condiciones a las que nos han sometido son condiciones externas, no son condiciones internas. La mayoría de los factores que condicionan la realidad económica que no es buena del país y que hay que reconocer que no es buena, la mayoría de los factores que condicionan esto, no dicho por mí, lo ha dicho la FAO, el Programa de Alimentación de Naciones Unidas, ¿verdad? No, es decir, no dicho por mí, está relacionado con las privaciones internacionales que tiene el país, llamadas bloqueos. Bloqueo financiero, bloqueo comercial, bloqueo económico, bloqueo hasta de medicina para las enfermedades catastróficas, como son las enfermedades derivadas del cáncer, las enfermedades de hipertensión, hasta eso a nosotros nos han bloqueado. Entonces yo creo que el gran llamado a la sociedad en general, pero particularmente a la juventud, es entender este proceso, entender lo que estamos viviendo, porque es la única manera de lograr una sociedad en la que sus hijos y ellos mismos puedan ser realmente independientes y soberanos. Yuri Emilio Buáiz Valera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por habernos acompañado. Encantado. Excelente la disertación, se hizo corto el tiempo. Bueno, para mí el tiempo siempre es poco, por eso hay que vivir bastante. Con intensidad. Y con mucha intensidad, así es. Yo soy Ramón Figuera, Colegio Nacional de Periodistas 12528. En la producción Armelis Fuenmayor, cámara, edición y postproducción Frank Camaripano. Una presentación de Restaurante Como en Casa
en la Avenida Bolívar, Paseo Damasco, locales 13 y 14, en San Juan de los Morros. Hasta otra oportunidad y nos estaremos viendo en el camino de la vida. Encantado, gracias, muy amable.